Buenas noches, damos la bienvenida a esta sesión especial del programa Diálogos que Transforman. Hoy es especial porque estamos vamos a tener una clase de la maestría en Doctrina Social con la participación de los alumnos de segundo semestre. La materia es Valores y Principios o Principios y Valores de la Doctrina Social. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Alejandro Parada, que hay que decirlo, que es estudiante de cuarto semestre de la maestría, está a 2 meses de terminarla, y Alejandro es esposo de Alejandra desde hace 22 años, es papá de Ana Sofía, María, Paula y José Pablo. Es un profesional con una trayectoria diversa que acumula experiencia en la administración pública, en el sector privado y en el ámbito social. En la Administración Pública Federal participó en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación, así como Liconsa. En estos encargos participó en el diseño, implementación y mejora de procesos y políticas, lo que le dejó un entendimiento claro de la gestión pública y de qué se puede mejorar e innovar en ella. En el sector privado, en los últimos 10 años tuvo cargos directivos en la industria inmobiliaria, liderando estrategias comerciales, operativas y de crecimiento. Su enfoque fue alinear la planeación estratégica con la ejecución operativa y la formación y conducción de equipos de alto desempeño. Actualmente se desempeña como coordinador de operaciones de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, FECHAC, desde donde quiere aplicar la experiencia acumulada para que la FECHAC siga cumpliendo con su alta misión: crear mejores oportunidades para el desarrollo humano y social de los chihuahuenses. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Universidad Iberoamericana. Estudió una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y está en la recta final, como decíamos, de la maestría en Doctrina Social Cristiana por la Universidad Vasco de Quiroga. Pues adelante, Alejandro, es tuyo el micrófono, Bien, por favor. muchas gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Pues hoy eh, quiero que platiquemos sobre uno de los principios de la doctrina que creo yo que es el que nos permite hacerlo práctico, ¿verdad? Una de las cosas que hemos reflexionado a lo largo de la maestría, pues sí tiene que ver con conocimientos. eh, Tiene que ver con filosofía, con ética, ¿no? Ahorita decíamos cómo me costó trabajo esa parte, siendo yo ingeniero. Eh, pero si no hay una aplicación práctica y si esa aplicación práctica, digamos, carece de espíritu, pues entonces se quedaría en erudición. Entonces, vamos a hablar de este principio que es la participación. Y, y por supuesto que al hablar de participación y también entendiendo que los principios de la doctrina o que propone la doctrina social de la iglesia, pues no son solos y hay que entenderlos unos con otros. Vamos a estar escuchando cómo la participación tiene que ver, por supuesto, con la dignidad de la persona y cómo la participación tiene que ver también con el principio de subsidiariedad. De entrada hay que decir, eh, las personas, los ciudadanos, los laicos, no podemos ser un, un ciudadano pasivo. No debemos serlo. Podemos, claro que podemos, pero no debemos serlo. No estamos hechos para ser espectadores. E incluso, entendiendo el foro en el que estoy ahorita, el hecho de que estés en esta maestría y atiendas a esta charla, pues tiene que ver con eso. No podemos ser espectadores. Tenemos que pasar de ser un ciudadano, un laico pasivo, a participar, a poder engranar esa participación en tu familia, en la comunidad, en la sociedad. Pero bueno, cada quien de acuerdo con su vocación, cada quien de acuerdo con sus capacidades,
cada quien de acuerdo con su responsabilidad. Y bueno, ¿qué es la participación? Tiene que haber alguna definición y bueno, la participación no es otra cosa que todas estas actividades mediante las cuales el ciudadano, ya sea solito o de manera agregada, ¿sale? Contribuye a la vida social, económica, política de su comunidad. Como vemos, este principio pues nace de la dignidad humana. ¿Por qué? Bueno, al ser dignos todos, pues todos tenemos la oportunidad de participar, el deber de participar, insisto, cada quien desde sus capacidades. Eh, por supuesto, tiene que ser de una manera responsable, de una manera consciente y tiene que tener siempre como objetivo la construcción del bien común. ¿Sale? Entonces, la participación es una consecuencia también de este principio de subsidiariedad. Recordarán ustedes que la subsidiariedad protege a aquellos grupos más pequeños sobre todo si comparamos el tema del gobierno, del Estado, protege a los más, a las sociedades menores como la familia o como las asociaciones, para que el Estado o el gobierno pues no haga cosas o las sociedades mayores, hablando de manera general, pues no hagan lo que aquellas sociedades menores sí pueden hacer. Hablando en el tema de los hijos como ejemplo, bueno, pues sí es educarlos, pero dependiendo de la edad, dependiendo de las capacidades, no todos necesitan lo mismo. Bueno, la participación habilita este espacio eh, y entonces podemos entender, y hablando en términos a lo mejor un poquito ingenieriles, este tema de la participación como un motor, ¿va? Cuya chispa, cuyo centro es esa dignidad humana, es el ser humano libre, responsable, llamado a vivir en sociedad, pero nunca ser un elemento pasivo. Esa es la chispa. ¿Cuál es el combustible? Bueno, pues es la corresponsabilidad y es uno de los fundamentos éticos de la participación, junto con la dignidad humana. Este combustible, pues es ese empeño que tenemos nosotros la chispa de hacer, ¿va? Para que la gestión de lo que es social, de lo que es público, sea también fruto del esfuerzo de todos, de tal manera que se eviten las decisiones que solamente involucren a unos pocos. Y aquí vamos viendo ciertas cuestiones que ahorita vamos a pasar, que no siempre fomentan la participación. Y bueno, ¿y cuál es entonces ya la parte fuerte del motor? Bueno, pues la subsidiariedad en cuanto que la participación es la herramienta práctica de la subsidiariedad, como ya habíamos hablado. Entonces, este motor de participación se nutre pues de la dignidad humana, es uno de sus fundamentos éticos, de la corresponsabilidad y es la herramienta práctica de la subsidiariedad. El Estado, en este caso, tiene la obligación de promover esto, de ser un paraguas y, como dijimos, no hacer lo que las sociedades menores tienen que hacer, pero sí fomentar ese espacio en donde las organizaciones como la familia, como las asociaciones o diversas comunidades puedan ejercer esta facultad de participar. Y ahorita vamos a ver cómo, aunque hay diversos ámbitos de aplicación para la participación, pues no siempre es fomentada, porque no siempre conviene, ¿sale? Eh, Uno de los ámbitos de participación, pues tiene que ver en la vida pública y tiene que ver con la democracia. Y aquí tengo un comparativo, cómo podemos, por un lado, tener una democracia auténtica, es decir, participativa, y eso lo hemos escuchado muchísimo en México en las últimas décadas, contra una democracia pues solamente transaccional, minimalista, con
con lo necesario mínimo para llamarle así, para que funja como un tema mercadológico, ¿no? Pero que no es una democracia. Es decir, ¿qué es la democracia? ¿Votar cada 3 años, cada 6? ¿O una democracia participativa que implica estar continuamente participando? Y esto uno lo ve y lo ha visto en los últimos tiempos, en donde la sociedad que no está consciente de la importancia de su participación, cae en estos garlitos mercadológicos, políticos, y eso ha llevado hoy en día a personas que a lo mejor no nos ha gustado cómo están gobernando. ¿Y eso por qué? Bueno, hay detrás de todo esto también una fuerte, fuerte, fuerte necesidad de participación, pero también de educación. Entonces, puro emisión de sufragio contra una democracia participativa en donde siempre estés al pendiente de tu comunidad, no nada más cada 3 años. Estas motivaciones en una democracia minimalista, como simplemente pues voto porque voy a obtener un beneficio tangible, temporal, que puede ser desde lo mínimo por asistir a una reunión o lo que hoy está ya incluso por constitución, que tiene que ver con una serie de ayudas que se reparten, ¿no? ¿Es esto contra, en el enclave de participación, estar buscando siempre el objetivo del bien común, que no es el bien, como ya seguramente ustedes lo han analizado, pues no es el bien mío y de mi familia, sino una creación de condiciones para que todos se puedan desarrollar? Eso requiere una participación constante y no una mera motivación transaccional. El foco del poder, cuando eres una democracia auténtica, bueno, pues tiene que ver también con la alternancia y no nada más de personas, sino de grupos. Hoy en día, bueno, pues a lo mejor llega uno, luego llega el otro, pero son del mismo grupo y siguen concentrando las decisiones. Eso no fomenta en la parte política una consecución del bien común. Al contrario, ahí lo que estamos siendo testigos hoy es cómo los beneficios son tendientes a que un grupo en el poder se mantenga ahí a toda costa. Eso no es una democracia participativa porque no, en cierto sentido, no está fomentando la alternancia real. ¿Cuál debería ser entonces el rol del ciudadano? Hoy, desafortunadamente, tenemos un rol de poca participación, aunque siempre lo ha habido en temas políticos, pero es un consumidor pasivo, está esperando que le resuelvan, está esperando que le den, y eso, este ambiente, no fomenta la participación. Lo que se requiere es un sujeto creativo, porque resulta que aunque nosotros delegamos en los administradores públicos precisamente esa función, no quiere decir que siempre sepan hacerlo mejor. Tenemos a través de las sociedades intermedias muchas veces que presionar e incluso de manera creativa hacerles llegar nuevas maneras de administrar la cosa pública que vengan de la creatividad de la sociedad. Esto solamente se logra en un ambiente de participación. En este caso, hablando del gobierno o de una democracia, pues sí, en una democracia participativa, en donde se escuche la voz de todos, no nada más, como luego suele suceder, escuchar el político, escuchar su propia voz. Bueno, eh, para esto hay algunas cosas que tienen que suceder, como que el ciudadano esté informado. Si quiero participar y que mi opinión, que de por sí cuenta, pero tenga una validez mayor, tengo que estar informado, tengo que tener el conocimiento de lo que estoy opinando. Hoy en día también y con las redes sociales tan difundidas, pues todo el mundo podemos opinar, ¿cierto?
nada más que pues la validez de la opinión no es igual, porque no todo el mundo está informado. Hay unos que simplemente van con las olas. Lo que hablábamos de la alternancia es que si no hay una rotación de dirigentes, si la gente no se anima a participar para que haya esta rotación, pues lo que se está minando ahí es precisamente la construcción del bien común, porque como vemos hoy en día, estamos dependiendo de lo que el grupo en el poder quiera hacer. Por ejemplo, bueno, ahorita pongo un ejemplo, pero de ahí la participación tiene que fomentar que siempre estemos viendo el bien sobre todo de los más débiles, de los más olvidados. Este tema que el Papa Francisco siempre tuvo en la mira a los más débiles y la Iglesia, los que siempre los ha tenido de manera histórica. Eh, estas maneras de participar, en este caso en la democracia, o estos prerequisitos, estar informados, que haya una rotación de dirigencias y que siempre estemos cuidando a los más débiles, pues son prerequisitos que nos van a dar como resultado en la aplicación de la participación en este ámbito de la democracia, pues una democracia real, pero también no nos van a quitar del rumbo de la construcción del bien común. Los diversos ecosistemas en donde se puede participar, ya lo vimos primero, pues bueno, en la política y en la política con el sentido amplio, como la iglesia lo ve y lo recomienda, en el sentido de la política ser un ámbito de caridad de los más grandes por por cuanto lo que se tiene cuando eres un administrador de esto, pues el bien que puedes llegar a hacer. Hay que estar informado, hay que promover también que nos escuchen para que el engranaje social desde el gobierno funcione. Hay que estar informados, promover también y difundir información veraz y objetiva. Ahorita platicábamos, y yo que estoy en la última parte de la maestría, junto con todos mis compañeros, pues cada quien tenemos un proyecto y es un proyecto de participación. En el caso mío tiene que ver con difundir la doctrina en las redes sociales, por ejemplo. Y ahí yo tengo el mandato de hacerlo de manera veraz, de hacerlo de la manera tal que pueda conectar con más personas que necesitan entender cómo la doctrina social de la Iglesia impacta y nos da luz en el quehacer cotidiano. Y en el mundo del trabajo, la participación tiene muchísimo que ver con darle la dimensión real al trabajo. Seguramente, y aquí me recuerdo mucho aquí con Jorge, pues es la clase de la doctrina y el trabajo, ¿no? Bien interesante, porque no se nos debe olvidar que el centro del trabajo, más allá de lo que te toque hacer en donde trabajes, pues eres tú, es la persona humana. Y eso se le olvida a muchos empleadores, a muchos empresarios. Tenemos que fomentar mediante nuestra participación en el mundo del trabajo que se entienda de la mejor manera que el trabajo no está hecho por sí mismo, sino en función de las personas. Esto es difícil de entender por los empresarios que generalmente se busca tener utilidades, pero se olvida que el motor de la empresa, pues son las personas y que las personas estamos ahí por lo que el trabajo significa más allá de la parte de remunerada, pero si nos ponemos a pensar un poquito, esto tiene que ver mucho más con la trascendencia de esa acción
y en último, en sentido último, pues con ese mandato del Señor de transformar la realidad, ¿no? Mediante el trabajo, precisamente. Entonces, eh, eh, participar en el mundo del trabajo tiene que ver con devolverle su dignidad, y entender que de alguna manera, a veces sí tangible, los que formamos una empresa, por ejemplo, bueno, pues somos también copropietarios de ella. Insisto, sea de manera tangible, las hay, a través de que seas copropietario o, bueno, pues a través de la remuneración también, ¿verdad? Entonces, pues bien, vimos ahorita qué es la participación, sus fundamentos éticos, la dignidad humana, la corresponsabilidad, su relación con la subsidiariedad, ese motor, que es la participación en la sociedad. Estamos viendo los ámbitos de aplicación del trabajo, pero yo les platicaba que no siempre esto se da, no siempre la participación se fomenta incluso, ¿no? Hay obstáculos, esta figura que está aquí, pues pareciera una manera de cribar, de colar el bien común y dejarlo sin fundamentos, ¿no? Existen los obstáculos de diversas índoles que limitan la participación de las personas y que tenemos que ser conscientes de ello para poder en un momento dado habilitar y entrar en esos espacios y poder habilitar la participación de las personas. De entrada están estos obstáculos eh, estructurales y lo podemos ver de diversas maneras. Cuando la gente no sabe leer o escribir, pues eso es un gran obstáculo para que pueda participar, ¿verdad? Si la gente no tiene lo necesario para comer, para sustentarse, híjole, pues está muy difícil que les eches un rollo sobre participación y que lo vayan a hacer. Tienen que resolver primero lo primero. Entonces, entendiendo esto, tenemos que ir desde el punto de vista social, también por supuesto del gobierno, pero también desde el tercer sector, las asociaciones civiles, a incidir en estos obstáculos estructurales. El idioma, si yo soy oaxaqueño, pero vivo en Chihuahua, y bueno, pues aquí están los tarahumaras, los rarámuris, ¿va? Que ahí están en la sierra. No, por supuesto, ahora a lo mejor el mayor número de ellos ya no vive en la sierra, también se van distribuyendo aquí en las ciudades principales de Chihuahua, pero no siempre nada más venirte a la ciudad ya te habilita, necesitas saltar estas barreras del lenguaje, estas barreras de tener un trabajo que te dé remuneración, saltar esos obstáculos. Hay muchas, pues, personas, asociaciones, el mismo gobierno, pues, que están buscando que eso pueda ser. Es decir, pues tenemos que ir y construir lo necesario en la sociedad para quitar esos obstáculos estructurales. No se diga muchos otros que existen por los cuales nuestra gente pues busca irse al otro lado, ¿no? Porque no alcanzan a ver oportunidades en el país. Estas barreras culturales o jurídicas, ahora en temas de ley está terrible, y eso, pues por supuesto que no fomenta la participación. No me meto tanto porque hay muchos ejemplos de las barbaridades que han hecho hoy el partido en el gobierno. Otro tipo de obstáculos, pues tiene que ver ahora sí con la burocracia, con la centralización, cuando el aparato gubernamental pues crece de manera exagerada. Esto pues lo tenemos en la historia aquí en México, y nada, sí tenemos sectores del gobierno, por ejemplo, que a lo mejor antes no eran tan accesibles como la parte judicial, pero que ahora se hicieron accesibles simplemente
unas cartas de recomendación, ¿no? Para hablarlo así de manera sencilla. Eso, tener gente que no está preparada en esos puestos, fomenta la burocracia, y fomenta decisiones que al contrario no están fomentando que haya eh, digamos, que hayan entornos que habiliten la participación. Esto es terrible. Entonces, y luego vemos cómo también esto es buscado por el gobierno, y lo ha sido de manera histórica en México, pues porque luego no, es mejor que haya una participación pequeña de la gente. ¿Y qué gente es la que participa? Pues la que el partido en turno pueda movilizar, y eso les asegura pues una votación favorable. Bueno, esta barrera es otra de las barreras que hay que buscar deshacer. Esto pareciera que la siguiente, el desinterés y el egoísmo, pareciera que son consecuencia de, y hoy podemos ver al vecino, al amigo, eh, que cuando los invitas a participar simplemente no tienen interés, simplemente creen, por una parte, que no hay que, no va a servir de nada, ¿sale? O por el otro lado, hay participación, pero claro, para beneficiarme yo. Y esta es otra de las barreras. Son posturas individualistas, ¿verdad? Que te desconectan del tejido social. Y no se diga cuando hay regímenes totalitarios en donde se ve la participación como un problema. Es mejor tener al pueblo con sus dádivas, con el circo, el pan, y que no cuestionen, ¿sale? Todas estas barreras que aquí se ven como unos filtros de fricción, desincentivan la participación. Y al contrario, nosotros tendríamos que estar buscando siempre trabajar en estas barreras, en estos obstáculos, para fomentar que la sociedad cada vez más, que los laicos, hagamos el trabajo que tenemos como mandato hacer, trabajar en la viña del Señor, cada quien con sus responsabilidades y desde donde te toque. Pero esto tiene que ser un trabajo constante, y la participación es un principio habilitante de esto. Si lo vemos como una ecuación, ¿sale? Tenemos los fundamentos éticos, la dignidad, la corresponsabilidad, la subsidiariedad como precursores, multiplicados por los ámbitos de aplicación de la participación, que tendría que ser en la política, en el trabajo, bien informados, estos ámbitos de acción, ¿sale? Y evitar que el egoísmo, la burocracia o el totalitarismo nos dividan. Y esto nos tendría que llevar en este ejercicio del motor, pues hacia la construcción de una civilización del amor como nos propone la Iglesia, en donde nos hagamos corresponsables, a imitación de esos primeros cristianos. Mírenlos cómo se aman, ¿no? Realmente ponían y vendían sus terrenos, sus bienes, para ponerlos en comunidad. Eso sucedió, es real. Hoy en día vivimos en una sociedad mucho más compleja, pero en la que no es imposible construir y buscar maneras diferentes para llegar y seguir construyendo el bien común. Ese es el reto. eh, la participación eh, tiene que ser la consecuencia de entender que soy digno, tiene que ser la consecuencia de responder al llamado del Señor, que nos amó primero y nos manda a llegar con Él, y tiene que ser también la consecuencia de ver en el otro al mismo Cristo. Esto traducido en ámbitos de participación y en principios, esa es la construcción del reino, ¿sale? Y a la que estamos llamados todos como laicos, o cada quien, en el caso de Juan Manuel, cuando llegue a ser sacerdote, bueno, pues cada quien
desde su ámbito también, ¿no? Eh, y es buscar el bien común, porque con esto pues vamos a poder crear las condiciones para que todo mundo, solo, acompañado, se pueda desarrollar a su perfección. Eh, la, el reto es fomentar al ciudadano, al laico, que se pueda mover como pez en el agua en la sociedad, que deje de ser un consumidor pasivo de los servicios estatales o simplemente de beneficios sociales, a ser protagonista, a ser constructor. Pero para eso también en muchas ocasiones se requiere habilitarlo en el conocimiento, pues sí, en el conocimiento como tal, conocer lo que hay, pero también en el conocimiento seguramente espiritual, y poder pasar esas barreras para que se dé cuenta de cómo debe de responder. Bueno, pues todo esto, eh, eh, hablar de la participación y ya vimos de los ámbitos, del fundamento ético, de los obstáculos. ¿Será posible? Seguramente algunos de aquí pues ya lo han hecho, pero otros se pueden preguntar si realmente hay cabida en la sociedad de tomar estas acciones. Para eso siempre creo yo que sirve un ejemplo real y práctico. Y acá les traigo un ejemplo de cómo eso se puede lograr. Eh, y quiero presentarles un caso real, que es la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Eh, en 1990, acá en Chihuahua, cayó una tromba. Se llevó colonias, casas. Mucha gente se murió. Eh, y vieron la clase empresarial que el gobierno pues simplemente no tenía lo necesario para poder atender primero, ¿no? Se requería dinero y luego reconstruir. Realmente había que reconstruir las casas, ¿no? Ayudar a mucha gente. Un desastre. Los empresarios, de la mano también del gobierno, se les ocurre la idea de ponerse un impuesto adicional. Como algunos de ustedes saben, cualquier empresario, empleador, tiene que pagar un impuesto sobre nómina. Eso ya está. Dependiendo de cada estado, pues irá variando un poquito. Chihuahua no es la excepción y en aquella ocasión ellos dijeron, pues lo que queremos, gobierno, es que nos subas un poquito ese impuesto. Y ese sobreimpuesto queremos que lo utilices para reconstruir. Se les ocurrió esa manera. Y así nace un fideicomiso. Ese impuesto se manda un fideicomiso y después vieron que empezó a funcionar bien, o sea, funcionó bien esa receta. Y entonces se les ocurre dejarlo así y entonces nace por ahí en el 96 la Fundación del Empresario Chihuahuense, que es una asociación civil que lo que hace es que lo que se junta de eso lo canaliza a proyectos en tres áreas de enfoque. Eh, Les traigo aquí un pequeño video. Jorge, no sé si aquí le puedo poner play, pero no sé si se va a oír, no sé si tengo que hacer algo más o le pongo play y me dicen si se escucha. Cuando compartes, le tienes que poner compartir con video. A ver, inténtalo y te digo. A ver, ahí va. ¿Te oye? No se escucha. No, Le tienes que poner, a la de compartir, compartir con video. Ok, entonces, ¿Tienes el video aparte, fuera de la presentación? sí, sí lo tengo aparte, pero déjame, voy a dar.
Voy a darle compartir de esta manera que me dices. Te aparece ahí como bullets y ahí le das compartir con sonido. No sé si ya le viste. Sí, 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 sí. Ahí está. A ver, le voy a poner play otra vez a ver si funciona. Me dicen. Sí, ya se escucha. Desde hace más de un siglo, el empresariado chihuahuense ha transformado esperanza en acción. A inicios del siglo XX, una herencia familiar se convirtió en salud para quienes no tenían acceso. Así nació el Hospital Miguel Salas, la primera gran obra de beneficencia privada en Chihuahua. Ahí comenzó un liderazgo que sigue vigente. Servir con lo que se tiene. Décadas después, ese mismo espíritu impulsó becas para jóvenes, escuelas populares en los años 60 y proyectos que cambiaron el rumbo educativo, cultural y social del Estado. Y en 1990, cuando el Sábado Negro destruyó colonias enteras, las empresarias y los empresarios no dudaron. Salieron a reconstruir hogar por hogar, demostrando que la solidaridad es parte de nuestra identidad. Ese corazón social lo encarnó el ingeniero Samuel Kalish, líder humanista, quien supo unir voluntades y convertir la generosidad del empresariado en una fuerza organizada. Así nació FECHAC, la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Una institución única en México, creada para ayudar bien, ayudar juntos y ayudar siempre. Hoy, FECHAC impulsa miles de proyectos de educación, salud y desarrollo social. Cada uno refleja una verdad profunda. En el estado de Chihuahua, prosperar solo tiene sentido si todas y todos prosperamos. El espíritu de nuestros pioneros vive en cada voluntario, en cada empresa, en cada comunidad que se transforma. Porque aquí, el empresariado genera humanidad. Y el éxito únicamente se mide por lo que se comparte. Un legado que sigue construyendo el futuro de Chihuahua. Fíjense que la Fundación del Empresariado Chihuahuense tiene como sus principios los de la doctrina social de la Iglesia: el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y el dar. Y esto lo hace a través de un modelo que le llama de responsabilidad compartida. ¿Por qué así? Bueno, pues aquí está un poquito la ruta, ¿no? El sector privado, los empleadores, pues hacen una aportación adicional. Esta aportación se ha sostenido por 30 años, bueno, desde el 90, por más de 30 años. Para eso se ha tenido que renovar un par de veces un decreto que lo hace el Congreso de Chihuahua. Se ha tenido que renovar, es decir, ese compromiso se ha mantenido. Entonces el sector privado da un poco más en ese impuesto. La parte pública recauda ese impuesto y lo manda al fideicomiso. Y después la fundación, pues es la parte operativa. Y lo que hace es, a través de la estructura, pues donde trabajamos varios, se encarga de financiar proyectos. Es decir, FECHAC no opera esos proyectos, sino los financia. ¿Junto con quienes? Pues aliados como el gobierno.
el DIF municipal, por ejemplo, o los servicios educativos del estado de Chihuahua, equipando escuelas, etcétera. Y lo hace a través y de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Y no nada más así, sino que las busca profesionalizar. Existen fortalecedoras de este tipo de organizaciones que las hacen, que las van profesionalizando. Incluso puede ser y no puede ser, es real que hay gente que ha creado estas empresas de participación social y que vive de eso, pero que es una asociación civil. Y ahí la comunidad se ha dividido Chihuahua en 9 regiones. Cada una tiene consejos de empresarios locales, que son los que captan estas solicitudes y las suben hasta el consejo directivo para que se financien. Les estoy hablando, por ejemplo, que el año pasado se repartieron en todos estos proyectos 720 millones de pesos. Pues no es una bolsa nada despreciable. ¿Dónde se canalizan estos recursos? En 3 áreas de enfoque. Capital social, la generación de capital social, la educación de calidad y la salud y prevención en salud. Eh, por supuesto, se busca reducir la deserción escolar, la depresión, enfermedades psiquiátricas, la desintegración familiar, la carencia de oportunidades, la discriminación social o las enfermedades. Y con eso ayudar a erradicar la pobreza, el hambre, la violencia y la delincuencia. Bueno, eh, me parece a mí que cuestiones como estas le dan forma y son un ejemplo como otros que hemos visto, y me recuerdo mucho de la clase de Jorge, donde vimos iniciativas como la de New History, en donde también es una startup que se dedica a comprar tierra y venderla a precios subsidiados para que la gente tenga, por ejemplo, ¿no? Ellos lo hacen de manera directa, se fondean, etcétera. Bueno, son ejemplos de cómo la corresponsabilidad y la participación van tejiendo sociedad y van haciendo posible la construcción del reino a través de lo social. La participación, pues, en ejemplos como este, se ve potenciada, ¿sale? Y hay, en el caso de proyectos de capital social, hay un programa aquí en FECHAC muy importante que como acrónimo se llama MIDAS, que no da nada, lo que hace es acompañar e identificar liderazgos en las comunidades y acompañarlos y habilitarlos para que ellos empiecen a generar comunidad, participación y puedan salir adelante, por ejemplo, ¿no? Es generar comunidades como de base, ¿no? Bueno, pues es lo que hay que hacer, habilitar, no nada más es dar. La FECHAC no financia normalmente el 100%, lo hace al 70%, aunque pueda hacerlo hasta el 100% dependiendo de qué sea, cuando es equipamiento, por ejemplo. Pero bueno, quiero dejar este ejemplo porque si no me voy a seguir como recientemente yo trabajo ahí, pues puedo seguir platicando de esto, pero retomo el principio que nos trajo a la charla eh, para ligarlo con la experiencia de la fundación y que ya ha querido ser replicada obviamente en otras ciudades del país. Existen fundaciones, obviamente, y seguramente conocemos varias, pero este modelo de cómo se está financiando, pues no se ha podido replicar. Se requiere mucha voluntad de empresarios, gobierno y sociedad civil para que esto se pueda lograr. Eso no se ha podido hacer. Eso no quiere decir que otras fundaciones pues no estén fomentando esto. Pero bueno, eh, esto es, pues, y recapitulando, participar, no ser espectadores, no ser un sujeto pasivo en la sociedad,
aportar de acuerdo con nuestras capacidades, entender que lo tenemos que hacer, y no imponer, es contribuir y no confundir con política partidista, sino hacer excelso ese trabajo y poder fomentar la construcción o el tejido social a través de todas estas actividades en los diversos ámbitos, no nada más los políticos, el social, el cultural, ¿sale? Eso es el mandato, al final de cuentas, del Señor. Transformen las cosas, eh, sigan dando frutos. Ayer la lectura del día es, pues, lo que tienen que hacer es dar frutos, y luego dar frutos, y luego, pues, dar frutos y sostenerse en la vid. Ese es el mandato. Y hay maneras de hacerlo. Y seguramente conocemos todos maneras de habilitar este tipo de participación con los que menos tienen, pero también en la familia, pero también en tu parroquia, pero también en tu trabajo. Y bueno, eh, con esto termino la plática yo y daría un espacio si es que hay algún comentario. Pues sí, muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo, la generosidad y pues por la preparación, la exposición. Como dices tú, pasamos a las preguntas aquí con los alumnos. Entonces, ahí en reacciones, tienen ustedes el levantar la mano. Ahí el padre levantó la mano y vamos a darle el micrófono. Es coanfitrión, padre. Ya. Adelante. Pues muy bien, me gustó mucho la exposición y además con estos ejemplos, mm, digamos, en analogía con cuestiones de ingeniería y hasta de las matemáticas, ¿no? O sea, no eran matemáticas, pero era una analogía, ¿no? Está bien. Me parece que eso es muy bueno, ¿no? Porque eso puede ayudar mucho. Y pues como se trata de la participación, me gustaría participar precisamente, por un lado, reafirmando lo que has dicho, creo que es muy importante, pero yo quisiera añadir 2, 3 cositas. Una, tú hablabas de la información, cosa que estoy 100% de acuerdo también. Y aunque un poquito salió por ahí, yo quisiera decir que para participar también se necesita formación. O sea, tenemos que estar informados, pero tenemos que estar formados también, ¿no? Entonces, yo creo que si las personas tienen una buena formación, tienen mejores posibilidades de participar. Ahora, la participación es variada. Ya lo decía Alejandro ahorita, que no solamente la cuestión es, digamos, estrictamente de política partidista, sino que es algo más amplio, ¿no? La participación. Ciertamente, pues hay que participar como ciudadanos, al menos votando, ya sería un mínimo o menos de lo mínimo, creo yo. Pero bueno, aparte de eso, creo que la participación es muy variada. Y no solamente está en ese campo, sino que tomando el bien común como referencia, yo creo que podemos participar en muchas cosas. Y es ahí también donde está, creo yo, la exhortación de esta plática, participar en muchas cosas. Y aquí me gustó también mucho el ejemplo que nos has dado del FECHAC. Creo que es un ejemplo muy bueno. Ahora, yo digo, bueno, pero alguien dirá, ay, pero yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Yo ni soy empresario o algo así, ¿no? O aquí en mi estado no me hacen caso, o lo que sea, ¿no? Está bien. Pero yo creo que la participación se apoya en algo que de hecho está en el mismo Evangelio, porque el mismo Cristo decía, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y a qué se refería? A las buenas obras, ¿sí? Se trata de que por las obras se le dé gloria a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que
la participación significa precisamente colaborar con los demás en buenas obras que precisamente van creando las condiciones para que todos podamos pues, desarrollarnos, ¿no? Lo que decías tú sobre el bien común. Entonces, y eso pasa a muchos niveles. Curiosamente, tú también lo dijiste, en la familia misma, ¿sí? Eh, vamos a pensar, si alguien es padre de familia, podrán preguntarse, ¿y qué tanto hago que mis hijos participen? O mi mujer, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser ahí hasta un examen de conciencia. Pero luego en realidad va más para allá. Ahorita, hablando de ejemplos, ahorita a mí se me ocurrió cuando estabas dando la plática, se me ocurrió pensar, por ejemplo, en, en la gente aquí bueno, allá, donde nací, donde me crié, ¿no? En esa, de gente que colaboraba realmente para el bien de todos, ¿no? Colaboraba, por ejemplo, que hacían equipos de fútbol infantil, que formaban las ligas precisamente para organizarse, que llevaban a los chamacos para acá y para allá, dándoles una oportunidad de formación también, pero al mismo tiempo pues era una actividad recreativa para los niños, porque eran básicamente, aunque también pienso yo en los que organizaban, pues eran también para grandes, ¿no? Entonces, y eso yo lo vi, ¿no? Lo vi, yo pues en papá que organizaba los equipos ahí de la cuadra, el señor de allá atrás, de la cuadra de atrás, y ahí andaban en eso. O en la escuela, ¿no? Que iban a la escuela, iban a ver cómo se organizaban las cosas, a las mamás, ¿no? Yo pienso también igual, ¿no? Que iban y ahora sí que metían su cuchara en las cosas que tenían que hacer. Y eso es participar. Y eso es lo que hay que fomentar. Ahora, creo yo que la participación principal es, aquí hablo de la formación y no toda participación es igual. Si queremos participar en algo, tenemos que tener formación para poder hacer. Si yo quiero participar en qué sé yo, en decisiones médicas, pues tengo que ser médico, ¿no? Ok, entonces, creo yo que si en el voto, por ejemplo, todos somos iguales, no sepas mucho, sepas poco, tu voto vale uno en los votos políticos. Pero tú como parte de la sociedad, si tienes una formación, tienes la oportunidad de darles parte de lo que tú tienes a quienes tienes al lado y también de recibir, en fin, creo yo que esto de la participación es sumamente importante y debemos verlo como algo que podemos hacer y no necesitamos ser grandes políticos, ser gobernadores de un estado para empezar a hacer algo de participación, ¿no? Sino que ya en donde estamos podemos comenzar a trabajar en este punto. En fin, esa era una cosa que me había gustado comentar y pues ahí está. Felicidades por la charla. Muchas gracias. Gracias, Pater. Muchas gracias, padre. ¿Alguien más quiere levantar la manita? Por ahí. ¿Quién se anima? A mí me parece, Alejandro, muy interesante. Y yo siempre, pues, hay un documento de San Juan Pablo II que nos habla, es como un manual, es una guía, y que no es tan socorrido, no es encíclica, es una exhortación, es la Christi Fidelis Laici. Y tú dijiste, tú diste el ejemplo de los invita a trabajar en la viña, ¿no? Pero también el documento nos dice que tenemos que utiliza básicamente dos parábolas, la de la viña y la de la vid. Entonces, hay que estar unidos a la vid para dar fruto. Entonces, muy, muy recomendable su lectura y no sé qué opines de eso. Y viene al caso porque estamos en Pascua y las lecturas de estas semanas han ido reforzando eso, precisamente. eh, y que pues es materia de esta exhortación. Estamos llamados, diría yo, obligados desde cierto sentido,
a transformar las cosas y eso solo se logra participando. Tenemos que ser ese fermento, por supuesto, ¿no? Que también se habla, esa levadura que pareciera que no se ve, pero hace que las cosas adquieran otro tamaño. Eh, Tan sencillo que es, yo soy el camino, en estos días ha dicho el Señor, la verdad y la vida. Oye, pero los fariseos, ¿no? Ya dinos, ¿eres o no eres? Sí soy, pero el problema es que no me están entendiendo, ¿no? No me creen. Y esa reflexión creo que la podemos traer al tiempo presente. Vamos a veces por la vida pues, distraídos en la complejidad de tantas cosas, en el torbellino del trabajo, eh, y no vemos lo esencial. Ah, y pues para mí son reveladoras estas palabras. Es que simplemente tienes que estar de la mano mía, te tienes que sostener y estás llamado como laico. Y me llamó la atención este significado de laico y de seglar que se han modificado a través de la historia de la iglesia, ¿no? Eh, y sobre todo ese del seglar que se hablaba hace algunas décadas, ahora ya no es tanto, ¿no? Pero el seglar, que es, tienes que transformar la realidad en donde, en tu siglo, in secula, en tu siglo. De ahí viene lo de seglar, ¿no? Nos toca hacerlo. ¿Cuándo? Pues en mi siglo, en el que me tocó. Bueno, a mí me tocaron dos, como a varios de ustedes, ¿no? Ya nos tocaron dos. Bueno, pues en este tiempo nos toca. Y es un trabajo permanente, constante, del cual no nos podemos cansar. Estamos construyendo el reino. Y eso solo se logra, como ya dijo el padre, formándote, habilitándote tú para poder luego compartir. Hay que hacerle caso al Señor y no complicar tanto las cosas. Sara, Ya, Muy ya bien, puedes hablar. muy bien, Alejandro. Yo estoy muy satisfecha con esta participación. Te felicito muchísimo. El esfuerzo se ve, y todas las barreras que se van superando, ¿a poco no? Todos los obstáculos que va uno, sorteando en este camino por la vida. Como están aquí varios ya expertos en doctrina social de la Iglesia, nuestros alumnos en doctrina social de la Iglesia, yo quiero, preguntarte algo que de ayer a hoy me ha cuestionado y tú lo has comentado en la exposición que has hecho de esta fundación de empresarios de Chihuahua. Es el tema, Alejandro, de la subsidiariedad, que la entendemos como aquella acción que ejerce un organismo social que tiene ciertas capacidades superiores para ayudar a otros organismos de menores capacidades para que puedan libremente cumplir con sus responsabilidades o ejercer sus derechos. Por ejemplo, pues el gobierno es una entidad de orden superior que ayuda a los comerciantes, por decir un ejemplo así, ¿no? Así sencillo. O una institución de beneficencia social que ayuda a las personas con discapacidad. Pero me llama la atención que esta fundación de Chihuahua incluso ayuda a instituciones del gobierno, ¿no? O sea, no debería de ser al revés, ¿no? El gobierno dándole hacia abajo, hacia los organismos de la sociedad civil. En este caso, este organismo, esta fundación, le ofrece al DIF, fue lo que tú dijiste, algún apoyo, alguna ayuda, además de otras instituciones. Pero el DIF es una institución gubernamental. Y entonces yo me cuestiono, ¿realmente el Estado tiene la capacidad de atender todo el abanico de necesidades que una sociedad presenta? O mejor, todos los ciudadanos nos organizamos, nos repartimos y vemos cómo vamos sorteando nuestras necesidades, ¿no? Según nuestros intereses, o cómo de acuerdo al principio de la subsidiariedad.
Digo, si tú quieres comentar la respuesta y si no, aquí están todos los expertos en doctrina social de la Iglesia de la Maestría para apoyar o debatir el punto, ¿no? Y reitero mis felicitaciones. Gracias, Sara. No había visto que estabas conectada, pues ya me dio más pena todavía. Es que me acabo de conectar aquí, yo estaba en el Face. Soy la Sí, encargada de estar en el Face en diálogos que transforman. oye, y digo, pongo el ejemplo en el tema, por ejemplo, la FECHAC que apoya a veces en el DIF, pues pueden ser equipamientos. El gobierno tiene dinero, pero nunca es suficiente. Y entonces, pues hay un programa de FECHAC, por ejemplo, que se llama ADN, Ampliando el Desarrollo de la Niñez, que tiene que ver con un horario extendido en las escuelas, por ejemplo. Entonces, la lana que pone FECHAC va para darles de comer, para asegurarles maestros. Y hace 3 días fui a visitar uno. Salen de la escuela, se quedan los niños ahí, unos van a clases de instrumentos, flauta, cuerdas, ¿no? Ahí nos tocaron las mañanitas. Otros van a la parte de hacer tareas, hay una maestra que les ayuda a hacer las tareas, y otros van al taekwondo, por ejemplo, ¿no? Y luego se rotan, y luego comen, ¿no? Van comiendo ahí por horario, les dan de comer. De tal manera que no regresan a su casa, a lo mejor los papás no están, o en la casa estarían haciendo otras cosas. Y claro, esto tiene un cierto tope, no, pues es en el caso de la primaria, por ejemplo, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues ya habilitados tendrían que saltar. Mucho de lo que pone Fechac, pues en temas, hablando del DIF, o por ejemplo, hay un organismo del Estado que se llama los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, y ahí tenemos una alianza en donde, por ejemplo, ellos eh, invierten en infraestructura para escuelas. Entonces ellos pues ponen de su billete, el estado, ellos, a lo mejor el municipio pone algo, el estatal pone algo y FECHAC pone algo. Son alianzas tripartitas, ¿no? Bueno, pues es de esa manera, ¿ve? ¿Y cuál es la idea también? Que luego algunos de estos programas se puedan convertir ya en política pública y entonces esté garantizado ese tema. Pero bueno, y en eso se trabaja, ¿no? Eh, pero bueno, tienes razón, es ese debate. Oye, ¿el gobierno tiene suficiente? Yo creo que no tiene suficiente. Nunca será suficiente. Tenemos pues que nosotros construir junto con. Pero bueno, ahí lo dejo. No sé si alguien más quiera participar en esto. Fíjate que ahí está mi preocupación, ¿no? En el tema de la necesaria participación, o sea, si ni el gobierno puede con los compromisos que ya tiene, ¿no? De equipamiento de escuelas, de alimentación de los niños del DIF y muchas otras cosas, porque no solamente son estos ámbitos de mayor carácter social, sino también los propios que tienen que ver con la economía o en fin, ¿no? Principalmente la economía y al gobierno nunca le va a alcanzar. Y entonces esa es mi preocupación, o sea, si al gobierno nunca le va a alcanzar, ¿cómo le seguimos exigiendo al gobierno cosas, ¿no? O sea, que el gobierno pavimente mi calle, porque pues oye, me cobran impuestos, que pavimenten, que el gobierno venga a rehabilitar la escuela porque tiene agujeros y ya viene el agua, que el gobierno le pague a los maestros bien su sueldo, que tengan su aguinaldo, sus prestaciones, todo. Entonces, si al gobierno nunca le va a alcanzar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decía por ahí uno de los hijos del Maquío, que no me acuerdo de su nombre, pero se parece mucho a su papá, que al gobierno siempre hay que tenerlo con la bota en el cuello. Eh, Tenemos que exigirle al gobierno que haga lo que tiene que hacer. Hoy en día, si el gobierno, si de por sí el dinero nunca es suficiente y además
se lo está gastando de manera indiscriminada como ahora. Y tengo un ejemplo, mi papá es jubilado de Comisión Federal desde hace 23 años. Le acaban de rasurar la pensión porque modificaron un artículo ahora en abril que dice que nadie puede ganar más de la mitad del sueldo del presidente o presidenta. Y después de tener su pensión por 23 años, ándale, se le acaban de cortar. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero que alcance para todo lo que están repartiendo. Entonces ahí lo que hay que exigirle al gobierno es que lo que haga lo haga bien, de la manera más eficiente, de la manera que sea sustentable. Eso no está sucediendo hoy, ese es lo primero, ¿ah? Y segundo, yo pensaría también, Sara, que no podemos dejar solo al gobierno, no nada más teniendo la bota ahí, sino no tendrían por qué también ser expertos en todo, ¿no? Hay que delimitar hasta dónde llegas y en dónde también te ayudo yo. Es que ese es un deber que va a ser siempre, porque quienes generan el dinamismo en la sociedad, pues es eso, es la sociedad misma y los empresarios en gran parte, ¿no? Entonces, en la torre es un camino que sí que nos va a requerir siempre estar ahí luchando porque las cosas mejoren, la gente esté formada, informada y entonces tengamos mejores decisiones en esos ámbitos, ¿no? Porque si de por sí hay diversas necesidades, este, con las decisiones actuales hablando del tema federal y que se han replicado en muchos estados, pues menos, ¿va? Nos cuesta más trabajo, son pasos para atrás en vez de para adelante. Muchas gracias, Así es, Alejandro. así es. Serían cuestiones. Ahí está levantando la mano Juan Manuel. Adelante. Buenas noches. Bueno, viendo la realidad de hoy en día, la cuestión política, la cuestión de gobierno, que cuesta mucho a la ciudadanía creerle, lo que decía ahorita el padre, estar formado e informado también. Y yo me pongo a pensar cómo poder hacer alianza. La realidad del gobierno de Chihuahua, la cual acaba de exponer pues el expositor, la alianza que tienen, incluso el apoyo que se le dan a ellos, pero cómo poder trabajar en los demás estados donde hay conflicto a nivel parte nacional en el gobierno, poca credibilidad del pueblo o del ciudadano hacia el gobierno, de las mismas empresas. Aquí de la región donde estoy ahorita, donde yo soy originario, de Los Reyes, Michoacán, es zona también empresarial en la cuestión de cultivos y son grandes empresas, pero que no he visto o alguien que se involucre y que quiera participar con el gobierno para hacer obras y demás. Y a lo mejor conozco un poquito la actividad de Chihuahua porque estuve en la Sierra Tarahumara y en ello pues se trabaja gobierno, iglesia o iglesias también, que no son católicas, pero que entran hasta la iglesia mormona, iglesias de otras denominaciones cristianas, y que lo ven desde algo muy importante, que el gobierno no lo va a ver de esta manera. El gobierno lo ve como una forma altruista. Y nosotros, en el compromiso de muchos empresarios que acaban de decir, pues recordemos que está en que muchos son hombres creyentes, son personas físicas que llevan una empresa, una persona moral, pero que dentro de ellos hay algo que se llama fe. ¿Y qué es lo que estamos llevando nosotros en la doctrina social de la iglesia? Llevando el espíritu del resucitado, lo que hablaban hace ratito sobre el dar fruto, estar unido a la vid, la viña y todo, pues es lo que nos lleva a nosotros la preocupación. Recuerdo las palabras
del arzobispo ya murió, don Sergio Beso Rivera, arzobispo de Jalapa. Decía él que en cierta manera ante los recursos monetarios, los recursos de dinero, pues el gobierno es el que tiene la recaudación de ello y como que el pueblo siempre pensamos que él es el que tiene que resolvernos la vida o tiene que resolver ciertas circunstancias. La iglesia, ¿qué debe de hacer o qué podemos hacer? Y decía don Sergio Beso, nosotros somos el espíritu que debe de mover a aquellos que tienen los impuestos del pueblo, de los ciudadanos, para que sean repartidos, para que sean utilizados en bienestar de ellos. Yo creo que ante lo que estamos viviendo hoy en día de un gobierno, pues sí, anticristiano en algunas ocasiones, no por la persona, sino por los estatutos o constitución del partido, pues queda como que a un lado a veces hasta de ellos mismos querer hacer tregua con la iglesia. En este aspecto, la participación del laico. Tiene esta asociación de Chihuahua que menciona Pechat, es una asociación Soy yo. el espíritu de resucitar. ¿Me sacó o qué pasó? Está congelando tus palabras. ¿Estás ahí? Híjole. Sí, sí, sigo aquí. Ah, pues platica, a ver, síguele. Es que se congeló un tiempo. Ah, Sí, pero ya está. Ya. bueno. Decía yo pues que acerca como me causaba admiración la parte de la asociación esta de que lleva el expositor, Pechat, que aún siendo asociación civil, pues sus integrantes son personas de fe, son laicos y que pueden hacer mucho, porque en la cuestión jerárquica, a lo mejor involucrarse, pues como que siempre hay el rechazo, pero aquí está el papel de la participación del laico. Y yo creo que yo tengo una diferencia, es decir, que diferencio mucho en lo que es laico y la otra, se dice, hay otra palabra para decir que no, es secular, el secularismo. Es laico en la participación como todo bautizado. Secular, hay muchos que sin el espíritu de cristiano, pues hacen muchas obras. Aquí en mi región hay una asociación que se dedica a ir a llevar ayuda cuando hay desastres naturales, pero ellos no quieren saber nada en cuestión religiosa, de iglesia o que esto no. Es una asociación, ellos dicen, lo entienden como más allá que de laico, es más que nada secular. No quieren saber, que no tenga ningún tinte religioso. Entonces, yo así como aterrizando en la pregunta, ¿cómo hacer, cómo poder hacer alianza, en el caso, como decíamos ahorita, entre la asociación y el gobierno, pero el gobierno de Chihuahua, pero los demás gobiernos del centro del país, de los demás estados en los cuales vivimos, cómo poder hacer una tregua o cómo poder ayudar? Yo he dicho en la cuestión de Cáritas, en la cuestión de la caridad, yo digo que la pobreza, las necesidades del pueblo no tienen religión, no tienen partido político, no tienen ninguna bandera, sino que están abiertas ciertas necesidades a que las cubramos ciertos sectores de la sociedad y más que nada también la iglesia. Lo que yo he visto, Juan Manuel, em, vamos, este modelo de fechaje es hasta caso de estudio, ¿no? Eh, Sin embargo, el movimiento en el tercer sector, que son las OSCs,
es enorme y no se circunscribe pues nada más a lo que yo platiqué o aquí nada más en Chihuahua. Cada estado, si empezamos a revisar estos temas, tiene empresarios conscientes y además y puede tener grandes empresarios, de tal manera que pues entienden entienden esta corresponsabilidad que tienen y han formado fundaciones y ahí podemos, Fundación Coppel y Fundación, o sea, que las forman los mismos empresarios exitosos y tienen maneras de financiar también. Y entonces, yo creo que lo primero, o sea, ir por un tipo de financiamiento como el que tiene FECHAC, pues es complejo y es difícil. Sí ha habido intentos, pero no se ha logrado. Pero eso no quiere decir que no haya fundaciones también grandotas por estado que tienen una manera de operar y que tienen áreas de enfoque y a las cuales se puede acudir, hablando de fundaciones en cada estado. Y luego pues habrá también otro tipo de ayudas dependiendo, incluso hasta internacionales. Pero eso eh, pues hay que entrarle. O sea, yo diría que el objetivo no sería, oye, pues es que hay que hacer fechaje en todos los estados. No, al final lo que hay que hacer es construir en la manera en que se pueda, en donde estés, ¿no? Y ver cuáles son las mejores ¿Cuáles son las maneras. mejores? Hablaba yo hace poco con el obispo de Nuevo Casas Grandes, que antes fue mi párroco y tiene apenas un año como obispo. Y dice, oh, qué bueno que estás ahí, hay muchas cosas por hacer. De entrada, él pues, estaba pensando en el Banco de Alimentos y Cáritas, pero allá Cáritas es Cáritas diocesana. Por ejemplo, aquí en Chihuahua está Cáritas, que es institución de beneficencia privada. Y entonces, como institución de beneficencia privada, sí es susceptible de que FECHAC apoye, por ejemplo. Pero la parte diocesana no, o sea, pues así son las reglas, ¿no? Entonces, oye, también te puedes ir amoldando y es parte de la profesionalización en estos temas, pues puedes ir aprendiendo cuál es el camino, sea con FECHAC, si estás en Chihuahua, o sea con la Fundación Ferromex, ¿no? O la Fundación Teletón, o la que sea, ¿no? Entonces, pues ahí hay que ponerse creativos, Juan Manuel, para poder eh, encontrar esos caminos, porque sí los hay, ¿va? Sí hay empresarios conscientes en todos lados, como los hay de los que no, ¿va? Pero yo diría que por ahí, y hay que ponerse, como también decía un poquito la charla, creativos para poder ver cómo le podemos hacer. He visto yo llevo poco tiempo en FECHAC apenas, pero yo he visto que muchas organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo es que se han creado? Pues porque sus fundadores tuvieron ya esos problemas de acceso a educación o de acceso a oportunidades, o sus hijos o son autistas, y entonces son los que fundaron diversas OSCs que ahora son susceptibles de apoyo por parte de FECHAC o alguna otra fundación y que entonces empiezan a cambiar el entorno de, por ejemplo, las personas con este tipo de cuestiones como autismo u otras cosas. O sea, es participación pura, ¿no? Como respuesta, pues, tal vez a retos que cada quien ha tenido. Bueno, hasta ahí le corto. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos en el tiempo, pues pues ya es tarde, 9:30 más o menos. Entonces yo nada más quisiera apuntar dos cosas. Una, que la cuestión que nos decía Sara del gobierno y su actividad, ¿hasta dónde? Pues hay una frase por ahí, ¿no? Que hasta donde sea necesario, o sea, no más, hasta donde sea necesario deben actuar. Y su gran reto, pues es utilizar la recaudación la recaudación fiscal para apoyar infraestructura y generación de empleo, ¿no? Básicamente, no más allá. El Papa Francisco era muy claro y dijo pues, en varias ocasiones que los gobiernos que el asistencialismo solamente era válido en casos de suma necesidad, ¿no? Y hasta
que terminara esa necesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es, ya hay muchas frases de esas, ¿no? No hay que estarle dando la comida, el pez al pescador, sino que pesque, ¿no? Poner los medios para que pueda pescar si hubo una cuestión como la que pasó en esa tragedia de Chihuahua, ¿no? Y la otra que te iba a decir, pues ya se me fue el avión. Algo que decías tú, cuando me veías. Ah, bueno, sí, que hay un ejemplo, si quieren conseguirse un librito que se llama Capitalismo Social, Legado Empresarial de Monterrey. Es otro ejemplo. Es un ejemplo de cómo los empresarios de Monterrey llegaron a hacer actividades impresionantes también en favor de su comunidad y la siguen haciendo. Hay un centro, Eugenio Garza Sada, y ahí tiene una cuestión que se llama Iniciativa Capitalismo Social. Entonces sí hay, o sea, si nos ponemos a escarbar, hay muchas maneras de participar por ejemplo, en la cuestión empresarial, ¿no? Con los empresarios, y hay muchas otras formas que les decía que la Cristi Fidel y Dachi también lo menciona, ¿no? La cuestión cultural, la educativa, hay muchas. La cosa es que hay que participar, ¿no? El ámbito político es básico, hay que participar ahí y dejarnos de tener la idea de que nos han hecho creer que es un cochinero cuando también el Papa Francisco nos decía que era, y la doctrina social, ¿no? Nos comenta que es el ámbito de participación más noble que puede existir para los laicos. Entonces terminamos ahí. Como decía yo, las personas que están acompañando que no son los alumnos, que fue parte de una tarea, una actividad de la materia de principios y valores de la maestría de Doctrina Social Cristiana de Lovac, el segundo semestre. La idea es ya ahorita yo ya noté quienes estuvieron aquí, no tienen que hacer nada más, y los que vean la grabación, pues hay que subir el resumen de una cuartilla a la plataforma. Invitarlos a la gente que nos ve, que nos mire y que nos verá en las redes sociales, a que se inscriban a la maestría. Están muy a tiempo, es una maestría con costos muy accesibles. Aquí ya vimos a Alejandro que ya está a punto de salir, que tiene manera de defenderse y moverse, ¿no? Y que está actuando. Entonces, esa es la idea. La maestría tiene una idea práctica. Vamos a estudiar, pero además hay que salir a trabajar. Entonces, eso sería todo. Les agradezco su participación. Y a los alumnos, primeramente Dios, nos vemos el sábado a las 9. Sería todo y los espero que sean tantos como ahorita que ya ven que no es obligatorio asistir, pero siempre es mejor, ¿no? El que estemos ahí, que participemos, que aportemos y que enriquezcamos la sesión. Pues buenas noches, no sé nada más. Sería todo. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Muchas Agradecemos gracias. nuevamente, Alejandro. Ahí están los Nada. alumnos mostrando que estaban ahí. Muy Muchas bien. gracias. Dale, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Padre Miguel, hay otro Miguel, otro padre Miguel. Están los amigos dentistas, está Rocío. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por el aguante, ya es bien tarde. Pero bueno, esperamos que les sirva y que los motive y que después los podamos invitar y que den ustedes también una plática para sus compañeros, ¿no? Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bye. Bye bye.